Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En la mañanera de hoy, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum aborda las secuelas de la sentencia contra el exsecretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón. Con firmeza, la presidenta no solo califica al expresidente como tramposo, sino que también lo acusa de haber sido un presidente ilegítimo. Además, destaca su responsabilidad al haber nombrado a un narco como secretario de Seguridad, subrayando que, a pesar de saberlo, eligió ignorar el peligro que esto representaba. Esta exposición de hechos revela la gravedad de las decisiones tomadas en el pasado y su impacto en la seguridad del país. Dando contexto a los acontecimientos recientes, el día de ayer, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos. Su sentencia se deriva de su participación en una empresa criminal continua, así como de conspiración para importar cocaína al país y proporcionar declaraciones falsas a funcionarios de migración. García Luna, detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 y declarado culpable en febrero, recibió su sentencia por parte del juez Brian Cogan en una corte federal de Nueva York. Al condenarlo, el juez Cogan afirmó: "Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la de Joaquín, el Chapo, Guzmán". La condena total asciende a 460 meses de prisión, junto con 5 años de libertad condicional y una multa de $2 millones. Por ahora, García Luna permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde fue recluido desde su arresto. La Fiscalía estadounidense había solicitado cadena perpetua, mientras que la defensa abogó por la pena mínima de 20 años. Este fallo pone de manifiesto la gravedad de sus crímenes y abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Hubo una gran insensibilidad respecto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos en su secretaría. Y yo sí creo, secretario, que tal parece que usted se dedicó a coleccionar denuncias de corrupción hay en Estados Unidos. Mira, aquí tengo estas carpetas que tienen una serie de facturas en las que habla de estos sobreprecios con los que ustedes compraban vehículos y otras cuestiones, y que sí le digo que hay más de 8,000 denuncias ante la comisión. Hoy ya le puntualicé estos 14,000 asuntos que fueron turnados, y que hoy hay un acusado, Edgar Valdés, la Barbie, que también lo denuncia. Y su declaración tiene tanto peso, y eso sí le quiere decir, como la de los testigos protegidos que usted utilizó. Senadora, perdóneme que la interrumpa. Permítame. No, perdóname, senadora, es que en términos del acuerdo utilizó, correspondiente, sí, que ha sido leído para todas y todos ustedes, y que el secretario lo leyó al inicio de esta comparecencia, solamente se concede el uso de la palabra para referirse al tema de las 4 recomendaciones de derechos humanos que fueron establecidas por la mesa directiva. Por eso le pido, con todo respeto, a nombre de ambas comisiones, que solo se constriña a los temas referidos. Tiene que ver, senador. Adelante, sea senadora. Respetuoso. Tiene que ver. Porque creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad. Y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada, es porque aquí la ciudadanía cree, ¿verdad?, que el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente. Por eso es que sí se debe de investigar esta denuncia, como lo han dicho todos, varios senadores de aquí de diferentes partidos. Esto es muy grave, pero si se le dio toda la credibilidad a testigos protegidos como el Pitufo para llevar a la cárcel al comandante Valle y a otras generales, ¿por qué no darle también toda la importancia y toda la validez a los comentarios que hace? No ha escuchado esta soberanía un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido. Uno solo. Y el que calla otorga. El que calla otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos, y decía todavía el año pasado que debía casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Lo digo de frente y lo digo con claridad. Este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Un diputado
fuese reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno, puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. No se lo mandé decir. Cuando yo era diputado se lo dije de frente. Lo que era y representaba, y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos, que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. ¿Qué año fue? Era yo diputado 2009, en la comparecencia de 2009, de 2010 y de 2011, no, 2010, 2011, 2012, los 3 años que compareció, ahí están los videos en YouTube, que son 14 años. Casi 14 años, muy fuerte. Y bueno, ya solo falta Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. El propio juez Kogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra. Ahora vamos a leer lo que el día de ayer el juez Brian Kogan en la Corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos
porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, el entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. O sea, porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. O sea, ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar.
y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de Seguridad Pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sigue. Ya con eso. Se puede decir que el presidente… Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía, porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto, que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Entonces, no es menor lo que ocurrió el día de ayer. Y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo. Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes. Hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años, que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho. Y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. Y eso lo tenemos que defender entre todos. Así es.
Eso es lo que… Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez, de Sin embargo, MX. Hay una especie de resistencia, como usted comentaba hace un momento, después de la sentencia contra García Luna, se necesita reflexionar sobre lo que pasó en esos años y sigue habiendo una especie de resistencia por al menos cambiar o reconstruir esta narrativa de las razones que llevó a Calderón a declarar esta guerra. ¿Habrá desde su gobierno algún tipo de investigación sobre, pues, que lleve a la no repetición de estos actos, o impulsará usted, apoyará, respaldará que la Fiscalía inicie una investigación formal contra Felipe Calderón a fondo, y no solo contra Felipe Calderón, sino otros implicados? Sí, yo creo que son dos temas, ¿no? O tres. Uno, la propia determinación de hacer una guerra, que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. Dos, ese es un tema. Dos, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García Luna. No es menor eso. Y tres, ¿sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invito a reflexionar si sabía él o no. Y después lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer. O sea, ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda. Pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo, para que nos entienda la gente. Cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México. Pero ese mismo partido tiene muchos otros, ha tapado muchos otros delitos de estos mismos personajes, como el cártel inmobiliario. Entonces, ¿por qué lo digo tan abiertamente, porque es importante? Porque es importante que todas y todos, medios de comunicación, comentócratas, pueblo de México, académicos, todas y todos, después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna, entonces llamo a la reflexión y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía. Porque México sigue caminando y por eso hubo una transformación en nuestro país. Porque eso de lo que habla es de una enorme decadencia. Entonces, más allá del asunto penal, por eso lo digo, el tema es ¿qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios? Que
Van a seguir diciendo que nadie sabía nada, que… ¿Por qué la gráfica de secuestros? ¿Por qué el montaje que se hizo? ¿Qué pasa con el caso Florence Cassés? ¿Por qué dice eso el expresidente de Francia? Una exembajadora también lo dice. Entonces, es un periodo no tan lejano, 2006 a 2012, porque luego se habla de democracia en México. Sí, nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral. Entonces, es un llamado a la reflexión de todas y de todos, porque eso no puede volver a ocurrir en México. No, si hay una investigación, nosotros no, la presidenta no lo va a hacer. O sea, a mí lo que me corresponde y es importante, y por eso son estos ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio de información, de transparencia del Gobierno de México, pero al mismo tiempo de reflexión. Así es. Para todas y todos los mexicanos. ¿De qué fue lo que vivió México en ese periodo? ¿De cuáles son las declaraciones de quienes protegieron ese periodo, los que trabajaron ahí, y del expresidente? Porque de eso también depende no solo el presente de México, sino el futuro de México. Entonces, nunca más. Así es. Entonces, por eso es este llamado a la reflexión de todas y todos los mexicanos, con información. Este llamado a la reflexión que realiza sin decir como si Calderón sabía o no, es como usted está haciendo la invitación a que la población lo analice. Él ha dicho en los tweets que pasó que no sabía, pero ¿es posible esto que usted desde ya al frente del Ejecutivo Federal, qué le podría decir a la gente si es posible que como presidenta no se sepa las decisiones que toma, las actuaciones que hace su secretario de Seguridad? Por eso pongo las declaraciones de aquel momento de quienes estuvieron cerca, y deberían declarar otros que estuvieron cerca. O sea, un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna, porque él defendió un caso de una ciudadana francesa. Pero así como ese, hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada. O delitos como el secuestro. ¿Por qué se dio el crecimiento de ese delito en ese periodo? Entonces, o sea, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Así es. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento, y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. También. Ahí están quienes lo vieron, quienes hablaron con él. Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer.
O sea, volvería a poner a García Luna al frente. ¿Eso es lo que está diciendo? Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley, inteligencia, investigación. Pues no me corresponde a mí. Lo que sí creo es que ¿por qué lo saco el día de hoy? Porque él lo publica. Él haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de México. Puso al frente de la Secretaría a este personaje y lo sentencias y él dice, volvería a hacer lo que hice y llamo a que todos nos unamos contra la delincuencia organizada. O sea, con García Luna no, perdón. Entonces, por eso digo que llamo a la reflexión y que se lea lo que dijo el expresidente de Francia y lo que dice una embajadora de Estados Unidos de aquella época y muchos otros testimonios que hay. Y otros delitos como el homicidio o como el secuestro. Entonces, lo que estoy diciendo es… La publicación de Felipe Calderón, lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible. Estoy hablando de la publicación, no me corresponde a mí, pero sí me corresponde llamar a la reflexión en nuestro país sobre lo que ocurrió, sobre esta sentencia y también, y tiene que ver con el Poder Judicial. Miren, ayer sale una publicación del embajador de Estados Unidos sobre un caso de 2 delincuentes. Están amparados. Desde 2011 se pidió su extradición. El presidente López Obrador insistió en la extradición. ¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los ejecutivos, depende de las fiscalías y depende también del Poder Judicial. En una estrategia que tiene que ver con atender a las causas y cambiar el modelo y erradicar la corrupción y al mismo tiempo la aplicación de la ley, el tan llamado Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo el Estado de Derecho durante 6 años? ¿Debería la Fiscalía investigar al expresidente? Es un asunto de la Fiscalía y nosotros no lo vamos a hacer. Nos corresponde llamar a la reflexión y debatir aquí, sí, lo que publica él, ¿cómo dice lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Esa es la pregunta. Y claro, él tiene que decir, él dice que no sabía. Bueno, mucha gente lo dijo. ¿Considera justa la condena? No me corresponde. No es, a mí me corresponde, primero, cumplirle al pueblo de México, gobernar cercana al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos con la gente y seguir construyendo la paz y la seguridad de nuestro país con un modelo completamente distinto al de aquella época y que no haya ninguna colusión como en aquella época que hoy fue demostrado. Nada más ya para terminar, al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también, que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo. Él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la policía, de la seguridad pública federal. Yo me refiero a Calderón, primero por el tema de la guerra contra el narco. Y Fox también tendría que explicar por qué lo contrató. Pero el tema es la publicación de ayer. No sé si coinciden conmigo. Ahora vamos a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo con que es con lo que publicó Calderón?
Bueno, ya niego la otra votación. O sea, el problema es lo que dice él después de la sentencia de su secretario de Seguridad Pública, que dice, lo volvería a hacer. No sabía nada, pero lo volvería a hacer. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Insistir en el tema de García Luna. ¿Cree que esta sentencia da un poco de justicia a todas las víctimas que dejó la guerra contra el narco desde 2006 hasta 2012 y, bueno, las consecuencias que vivimos hasta ahora? Pues en parte sí, no todo, obviamente. Pero habla de que es importante que no haya impunidad. Ahora, ¿dónde está el dinero? Sí, vamos a seguir. Porque hubo recursos de procedencia ilícita y, repito, alguien que le regresa los recursos a la esposa. ¿Cómo sabemos que no son de procedencia ilícita? Una vez que él está sentenciado. ¿Qué haría falta también para poner en el centro a las víctimas directas, a las familias, después de haber vivido toda esta guerra contra el narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, etcétera? Pues acercarse siempre, y siempre es importante si es necesaria una reparación. Para eso hay una ley de víctimas que establece todos los criterios para reparar y no repetir. Ayer mencionaba también que existe esta investigación por parte de la Fiscalía. Y podría ser todos los recursos para podérselos dar a las víctimas. Okay. Ayer también mencionaba de esta investigación que hay contra Genaro García Luna por parte de la Fiscalía sobre su relación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué avances hay? Si nos puede dar más información al respecto. Sí, vamos a pedirle a la Fiscalía que nos envíe, si es posible, los avances. Y también hay muchas investigaciones contra García Luna, de ese periodo de la propia Fiscalía. ¿Qué otras investigaciones hay? No sé si las tienen por ahí. Las investigaciones que hay de la Fiscalía General de la República contra García Luna en México. Hoy las presentó Rosa Isela. Insistir en el tema de Genaro García Luna, saber su opinión sobre una declaración que hizo la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson sobre que Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de su secretario Genaro García Luna y que no hizo nada, que incluso el gobierno estadounidense tenía información. Y ella textualmente dijo, conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él. Pues ahora sí que sin comentarios, ¿no? O sea, es muy relevante esa declaración. Y también de los premios que se le dieron en Estados Unidos en el 2012, un reconocimiento. Cuando la embajadora pensaba esto, pues también es para la reflexión, ¿no? Y en una segunda pregunta, sobre el expresidente Felipe Calderón, en este contexto, hay una investigación en curso contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio. Preguntarle si sabe cuál es el estado de la investigación y si su gobierno va a darle continuidad en este tema. Pues lo que se requiera por parte de la Corte Internacional. Pero repito, nuestro interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Felipe Calderón. Que nos interesa, sí, más allá de lo que haga la Fiscalía, que es autónoma o lo que sea. Pero nuestro interés no es ese, sino que sigamos, que no se nos olvide y que no, que reflexionemos sobre su declaración. ¿Qué significa esa declaración?
porque es un expresidente que llegó con el haya sido como haya sido, pero es un expresidente que llevó a la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a una persona que está hoy sentenciada y que ese mismo día hace un comunicado que dice lo volvería a hacer. Eso es lo relevante. ¿Cuánta hipocresía? Y después un llamado a que trabajemos juntos. Reinaide Ramírez, reportera independiente. Uno, pues para no salirme del tema, cuando usted llama a la reflexión, ¿qué reflexión tiene usted sobre el hecho de que tenga que ser Estados Unidos quien traiga justicia a los mexicanos? Y si esto podría cambiar en su sexenio. Aquí se ha hecho justicia. Con personajes de alto nivel. Cada 15 días el presidente López Obrador presentaba todas las detenciones y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a reanudar el informe de seguridad. Estamos nada más trabajando para poder presentarlo, también hacer una presentación especial en función de la estrategia que presentamos, pero lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema de justicia en México. Por eso es la reforma al Poder Judicial. Pero sí está consciente de que Estados Unidos es quien le ha traído a México esta justicia cuando hay personajes de alto nivel. O sea, en México no se ha encarcelado nunca a un expresidente, por ejemplo, que señalados Peña Nieto de corrupción, Calderón y Fox y todos para atrás. Y bueno, también el presidente AMLO fue señalado, pero bueno, no se ha investigado. ¿Y usted cree que con la reforma, ahora con esta reforma que se ha hecho, se pueda en México justamente llevar a la cárcel a funcionarios o exfuncionarios de alto nivel? Pues cuando haya pruebas. A ver, ¿cómo funciona el sistema de justicia? ¿Cómo va a la cárcel una persona? Se abre una carpeta de investigación a partir de una denuncia del fuero común, delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco. Se abre una carpeta de investigación. ¿Qué pide la Fiscalía? Pruebas suficientes. ¿Qué lleva ante un juez? El juez, ¿qué hace? Dicta una orden de aprehensión o una orden de cateo, lo que corresponda, a partir de las pruebas que se presentan en la Fiscalía. Las fiscalías son autónomas y el Poder Judicial también es un poder distinto. Nosotros lo que queremos es que haya justicia para todas y todos los mexicanos, en todos los ámbitos. Por eso la reforma al Poder Judicial. Y cada parte tiene que cumplir con su tarea. Entonces, cuando se pone así es como si fuera la tarea del Ejecutivo. Hay un sistema de justicia y lo que queremos es que se erradique la corrupción en cualquier lugar en nuestro país. El presidente López Obrador avanzó muchísimo, si no, no podría haber hecho ni los programas de bienestar, ni el Tren Maya, ni la refinería, ni todas las obras, porque no subió impuestos. Pero le faltó en el combate a la corrupción. A ver, antes había condonación de impuestos a los demás de arriba. No, Llevó una iniciativa a la Constitución para que no hubiera condonación de impuestos y la gran mayoría hoy pagan sus impuestos. Pero dejó ir a Romero de Champs, por ejemplo. Pero no le corresponde a él, le corresponde a la Fiscalía si es que hay una denuncia. Justamente en eso que menciona de la Fiscalía, pues hoy continúa GERS, y si usted, en esta cuestión de que entramos a las reflexiones, si usted enviaría alguna iniciativa
Pues para que la Fiscalía trabajara, la Fiscalía General de la República, en función de los intereses de los mexicanos y no de particulares. Por ejemplo, si se podría alguna iniciativa para elegir al procurador, que sean y no dependa de grupos de interés o de gobiernos o de funcionarios públicos. Hemos hablado de que terminando la aplicación de la reforma al Poder Judicial, hay otros temas que se tienen que discutir en México. Entre ellos pudiera ser ese, no necesariamente, pero pudiera ser. Por ejemplo, usted mencionaba ahí 2 casos de García Luna que están en proceso, pero ¿cuánto tiene que salió García Luna y esos casos están estancados? A ver, ¿por qué no vemos la juez o el juez que liberó las cuentas de para que la esposa de García Luna? Sí, es que todo el sistema de justicia está amañado y no nada más es el Poder Judicial, empieza desde abajo, desde el que te tiene, desde el Ministerio Público, los defensores de oficio, los jueces de primera instancia y así hasta que llegan a lo que tenemos hoy en México y que finalmente no repercute en justicia para los mexicanos y que muchos, se habla de una impunidad del 99%, casi el 100% de impunidad en México, con gente de alto nivel, funcionarios públicos que no son pues juzgados ni siquiera, y viven ellos con sus recursos que se robaron. O sea, ninguno de ellos ha sido enjuiciado. Por eso le pregunto a usted si en su sexenio cambiaría esto en algo, si se haría algo para que realmente se combata la corrupción y la impunidad. Pues ya presentamos hoy a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Menciona usted también que se invitaría a la sociedad a participar en este nuevo sistema para que ¿cómo sería la participación de la sociedad? ¿Le pediría a usted que le ayuden a detectar casos de corrupción en el gobierno y que los denuncien y le digan, así como se les pidió que les avisaran de las mentiras que encuentran en redes o en medios? Es lo que planteó Raquel. ¿Eso se va a hacer? ¿Van a poner algún correo o algún sistema? Ya existe. Pero además es una de las tareas de la nueva Secretaría. Hoy se cumplen 5 años con el canazo. ¿Tiene alguna, algo que decir sobre esto? Porque ha seguido la violencia, se ha desatado más sigue en Sinaloa. Bueno, pero nada más en Sinaloa, ¿no? No tiene que ver con el culiacanazo. Pero hablando de los chapos y de García Luna, que se le acusaba de protección a estos grupos. ¿Por qué no me cuentas qué pasó con la detención ¿De quién? Del Mayo, que se denunció aquí varias veces? Bueno, hoy precisamente tiene audiencia también. Sí. Y ya usted hablaba ayer de lo del Mayo, de que están esperando, que todavía no tienen ni idea de qué pasó ahí y están exigiéndole a Estados Unidos. Pero también el gobierno federal debería de tener alguna, ¿Quién extraditó a? ¿Tienen inteligencia? ¿Quién extraditó a uno de los hijos de uno de los narcotraficantes de Sinaloa? Contéstamelo tú. ¿A quién se refiere? ¿Del último o de Ovidio? De Ovidio. ¿Quién lo extraditó? Pues los Estados Unidos, ¿no? No, ¿quién lo extraditó? Bueno, fue en el sexenio del presidente AMLO. Y pero lo dejó ir la primera vez, hace 5 años. Vamos a terminar la conferencia, si quieren. Nada más, Presidenta, las investigaciones de la Fiscalía contra García Luna. Presidenta, en Cajeme hay un muchacho, hablaba usted de las aplicaciones. Hay un muchacho de una aplicación que manejaba un Uber que está desaparecido en Cajeme. Saber si a usted le ha reportado de este caso en las reuniones de la mañana. Sí, pero dánolos de todas maneras. ¿Y qué se está haciendo? Es Jesús Enrique Contreras. Pásanos el caso. Está en el… ¿Tiene usted se le mencionó este caso en la… Lo tiene la Secretaría de Seguridad, pero de todas maneras…
recibimos la información. Ayer hicieron la familia una manifestación para buscar porque no lo están buscando, porque la fiscalía dicen ellos que no. Pásanos el caso y con gusto lo vemos. ¿Y tiene entonces algo sobre lo que pasó hace 5 años en Culiacán? ¿Sí, algún compromiso? Se detuvo después y se extraditó. O sea, es que no se puede aislar nada más el caso hace 5 años, sino qué pasó después. ¿A los sinaloenses algún mensaje? Vamos a trabajar con el pueblo de Sinaloa, siempre, y tenemos una estrategia de seguridad que va a funcionar. Lo que no va a haber es guerra contra el narco, eso sí no va a haber. Y tampoco la colusión que hubo y que fue demostrada ayer por un juez de Estados Unidos en el gobierno de Calderón. Ahora vamos a ver las… Gracias. Pero las denuncias, ¿no vienen ahí concretas? Si quieren mañana se las pasamos. El día de hoy vamos a estar esencialmente aquí, en reuniones internas. Mañana vamos a Tabasco, el sábado a Campeche y el domingo a Yucatán. En conclusión, respaldo completamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Genaro García Luna. Resulta cínico observar la reacción del expresidente Felipe Calderón, quien intenta restar gravedad a los actos de su exsecretario, ignorando así las profundas implicaciones de su conducta. Esta sentencia no solo es un acto de justicia, sino también un llamado a la reflexión sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en los altos mandos de nuestro país. Es fundamental que aprendamos de estos errores del pasado para construir un México más seguro y justo para todos. La lucha contra la corrupción debe ser constante, y hoy más que nunca, el pueblo tiene la oportunidad de exigir rendición de cuentas. Hacia adelante, México. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.